Estimados alumnos y alumnas, muy buenas tardes. Vamos a dedicar este tiempo a circuitos LR. R, resistencia, como ya lo hemos indicado, y L significa inductancia, asociada a un inductor. Un inductor es un elemento de un circuito que puede almacenar energía. Entonces, si comparamos con el circuito RC, en la resistencia se disipa energía, y acá en un inductor, al igual que en un capacitor, se almacena energía. La diferencia en este tipo de circuito RL es que vamos a encontrar una ecuación para la intensidad de corriente, y la intensidad de corriente es variable. A medida que transcurre el tiempo, la intensidad de corriente es variable, por lo tanto vamos a tener una intensidad de corriente máxima que nos va a permitir de alguna manera asociarlo con la energía. Recuerde siempre que en un circuito, o en los circuitos que hemos analizado siempre, transversalmente el concepto es energía, conservación de energía, transformación de energía. Entonces en una resistencia la energía se disipa. Generalmente, ¿cierto?, en una ampolleta tenemos energía lumínica, en gran parte energía lumínica y parte de calor, pero lumínica es la que nosotros usamos. En un capacitor, entonces, la energía se almacenada, está asociada a la carga, la energía de la carga, y en un inductor, entonces, en un inductor también va a almacenar energía, y podemos tener la energía durante un tiempo. La diferencia está en este circuito RL con el anterior, que era el RC, que era la ecuación, que va a ser la solución de una ecuación diferencial, va a ser la intensidad de corriente. Entonces, en este circuito, ustedes pueden observar, tengo una fuente que está abierta, una fuente asociada a una diferencia potencial, que acuérdense que la representamos con la letra E, asociada a la FEM. FEM o diferencia potencial son sinónimos. En este circuito también tenemos una resistencia, que se simboliza con la letra R, característica de ese elemento que se llama resistencia. Y acá tenemos un inductor. Usted en algunas partes lo puede asociar como una bobina. Entonces este es un inductor, y el concepto asociado a ese parámetro se llama inductancia. Inductancia asociada entonces al inductor. En este caso el circuito está abierto. Acá tenemos un segundo interruptor. En la parte inferior tenemos un segundo interruptor que lo simbolizamos como S2, y acá arriba S1. No hay corriente porque están abiertos ambos circuitos, ambos interruptores están abiertos, por lo tanto tenemos un circuito abierto, no hay ninguna intensidad de corriente, no hay movimiento de carga, por lo tanto no hay intensidad de corriente, no hay energía almacenada y no hay energía disipada, porque ambos interruptores están abiertos. Recuerden que para tener un movimiento de carga, para tener una intensidad de corriente, tenemos que tener un circuito cerrado, que no es nuestra situación. Entonces, recordamos acá la diferencia potencial en una resistencia es la intensidad corriente por la resistencia. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. La diferencia potencial en un inductor va a ser igual al producto entre la inductancia, que se simboliza con la letra L, multiplicado por la derivada de la intensidad corriente. Vamos a escribirla acá para que vayan asociando, asimilando. Entonces la diferencia potencial inductor la simbolizamos como delta B L, su índice L. Entonces la inductancia, que es característica del inductor, multiplicado por la derivada de la intensidad corriente. Y recordamos también algo ya más conocido para ustedes, que la diferencia potencial de una resistencia es igual a la intensidad corriente multiplicado por la resistencia. Ahí tenemos entonces la diferencia potencial en los circuitos que vamos a realizar. En un elemento, recuerden que la energía se va a almacenar, acá está, ahí la energía se va a almacenar, y aquí la energía se va a disipar. En este momento entonces ambos interruptores están abiertos. Este nuevo concepto
inductancia, tiene unidad entonces, volt por segundo partido por ampere. Volt segundo partido por ampere. Lo puedo deducir de acá, de esta relación. Despeja el L, entonces tienes delta L partido por la derivada de la corriente. Acuérdense que la corriente se mide en ampere, el tiempo en segundo y la diferencia potencial en volt. Por lo tanto, volt segundo partido por ampere es el Henry o Henrios. Se simboliza con la letra H mayúscula. Ese es entonces el elemento nuevo, el inductor. Y vamos entonces, en la primera instancia, vamos a cerrar el interruptor S1. Este interruptor va a permanecer, el S2 va a permanecer abierto, por lo tanto la corriente va a circular por acá arriba, por este circuito. Este circuito entonces tiene la fuente, tiene la resistencia y el inductor. Entonces, pasamos entonces a nuestro circuito que está acá arriba, a la derecha. Vamos a borrar ahí para que se vea más elegante lo que estamos revisando. Ahí está nuestro. Ahí tenemos un gráfico ya. Igual que antes, nosotros vamos, igual que en el circuito RC, vamos a tener una ecuación diferencial y la solución de la ecuación diferencial. Tenemos una ecuación que en este caso le llamamos ecuación diferencial y nosotros vamos a encontrar la solución de esa ecuación diferencial. Por lo tanto, si vamos acá al circuito, tenemos la fuente, como está cerrada, hay un movimiento acá que circula en intensidad de corriente, acuérdense del positivo, sale el positivo, circula entonces en este sentido. Primero pasa ¿cierto? Después de pasar por la fuente, pasa por la resistencia y luego entonces por el inductor. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, o la suma de la diferencia potencial en un circuito igual a cero, podemos escribir entonces la FEM, la diferencia potencial de la fuente, menos, esta es la diferencia potencial de la resistencia, recuerden que disipa energía, por lo tanto, por eso es negativo. Aquí entonces se almacena energía, por lo tanto la diferencia potencial también es negativa, entonces L por la derivada de la intensidad corriente, eso es igual a cero. Que también puede expresarse como la derivada de la corriente por R sobre L, por la intensidad corriente, la FEM partido por la resistencia. Esta es la ecuación diferencial de un circuito RL, donde la variable que debemos conocer es la intensidad corriente, debemos conocer la intensidad corriente. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es la que tenemos representada acá. Entonces, la intensidad corriente a medida que transcurre el tiempo, o la corriente en función del tiempo, es igual entonces a la FEM partido por la resistencia, multiplicado por la diferencia de 1 con E elevado a menos R sobre L multiplicado por T. Entonces ahí tenemos entonces, ahí está escrita la solución de la ecuación diferencial. Término importante acá entonces L sobre R. ¿Ya? Porque acá podríamos nosotros escribir acá T partido por L sobre R. Entonces, lo voy a escribir acá para que eso que está escrito ahí es lo mismo que usted escriba que la intensidad de corriente es igual a la FEM dividido por la resistencia y eso multiplicado por 1 menos E elevado a. Igual que antes vamos a escribir acá, miren, T, ahí está T, y aquí vamos a escribir entonces dividido por L sobre R. L sobre R. Es la misma ecuación, ¿cierto? Solamente que acá tengo escrito T multiplicado por R sobre L, que es lo mismo que escribamos acá, L sobre R. Entonces esto es relevante porque L sobre R tiene unidades de tiempo, o sea, una constante de tiempo. Esa constante de tiempo la podemos representar como tau igual a L partido por R. Y la unidad de esa constante es el segundo. Por lo tanto, esa constante depende de las características de este circuito, que es la inductancia y la resistencia. ¿Ya? Variable T. Entonces, repito, tenemos la ecuación diferencial, que tenemos estas dos formas de escribirla.
Y tenemos acá la solución de la ecuación diferencial. Y acá tenemos esa constante importante, ¿cierto?, que nos va a dar una pauta cómo vamos a analizar el tiempo. Entonces, si usted analiza acá la corriente a medida que transcurre el tiempo, la corriente a medida que transcurre el tiempo. Entonces acá, como L sobre R es una constante, la podemos tomar como una unidad de tiempo. Entonces, reemplaza ahí, vamos a tener valores para la intensidad de corriente. Partimos de un valor inicial, la corriente es 0, está el circuito abierto, y la corriente a medida que transcurre el tiempo va aumentando, hasta alcanzar un valor máximo. Al igual que en el circuito RC, acá ese tiempo, lo puedo llamar tiempo en donde el capacitor, el inductor, alcanza la corriente máxima. Esa va a ser igual a 5 veces tau. 5 veces tau. Recuerden que tau es igual a L sobre R, por lo tanto el tiempo de carga, lo podemos colocar por T de carga, asociado a cuando alcanza la corriente máxima. En el circuito RC hablamos de carga, tiempo de carga. Aquí digamos que es el tiempo que alcanza la intensidad corriente máxima. Vamos a escribirlo como TC si usted quiere. Vamos a hacer 5 veces L sobre R. En ese instante alcanza la corriente máxima, que es la FEM partido por la resistencia. Entonces ahí tenemos un circuito RL, donde R representa la resistencia. En este caso una resistencia, podrían ser varias conectadas en serie o en paralelo. Recuerden que en serie se suman las resistencias, es decir, si acá tengo una R1 y una R2 se suma y equivale a esa resistencia, que es resistencia equivalente a la resistencia R. Y en este caso vamos a considerar solamente un inductor que está conectado en ese circuito. Acá representamos entonces la intensidad de corriente. Tengo una corriente inicial que vale 0 y después la corriente va aumentando, y el aumento, ojo, le está dado por esta expresión, por esta relación. Acá está indicado, ¿cierto?, que es la exponencial, porque no es una línea recta, sino es una exponencial la curva. Eso me lo da esta relación matemática, el exponencial, y aquí en este caso E menos S exponencial. Por lo tanto, igual como lo hicimos en el circuito RC, usted podría ir reemplazando cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 1 RC, 2 RC, 3, perdón, no es RC, es L sobre R. 1 L sobre R, 2 L sobre R, 3 L sobre R. Ahí tenemos entonces la intensidad corriente. Son valores aproximados en porcentaje. Es entonces el circuito RC. Entonces ahora vamos a tener entonces el circuito, pero ahora dejamos abierto el interruptor S1 y cerramos S2. Cerramos S2, por lo tanto vamos a tener un circuito con el inductor conectado a la resistencia. Se puede colocar como título decaimiento de la intensidad de corriente en un circuito o disminución de la corriente en un circuito RL. Recuerden que en el circuito anterior la intensidad de corriente aumentaba hasta un valor máximo. Y ahora entonces, cuando conecté el interruptor S2, ya no está la fuente. Por lo tanto, la energía, ojo, la energía que usted tenía en el inductor se va a disipar en la resistencia. Por lo tanto, hay un movimiento de cargas, hay una intensidad corriente. Entonces, la corriente debe ir de un valor máximo a un valor, ¿cierto?, mínimo, en donde ya no hay más, no hay corriente. Se disipa la energía, se disipa la resistencia. Entonces, acá está escrito lo mismo que acabamos de decir. S1 permanece, ¿cierto?, se cierra S2 y se abre S1. Vamos a tener ese circuito ahí, un inductor y la resistencia. Entonces, la solución de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es la misma anterior, pero sin la FEM. O sea, si vuelvo al circuito anterior, esta es la ecuación diferencial. Acuérdense entonces ahora la ecuación diferencial para nuestro circuito. No hay fuente, desconectó la fuente, por lo tanto vamos a tener como la derivada de la intensidad corriente más R sobre L por I. Y eso es igual a 0. No hay entonces, esa es la ecuación entonces diferencial para este circuito donde está conectado al inductor, ahí está. Esta
Esa es la ecuación diferencial, donde está conectado entonces el inductor. Entonces nuestro problema es la solución. La solución, entonces nosotros trabajamos con la ecuación que está escrita ahí, esa es la solución. Solución de la ecuación. Entonces, mire, si analizamos, vamos a ver, recuerde que la constante de tiempo, al igual que en el circuito anterior donde el inductor iba aumentando la intensidad corriente para almacenar energía, entonces el tiempo era igual a L sobre R. Es una constante que la simbolizamos como tau. Es una constante de tiempo. Entonces, si usted hace, ahí está la escribo acá mejor para que la vea mejor. Entonces tau es igual a L partido por R. Ese es el valor. Entonces, la intensidad corriente va a ser igual a un valor máximo que se simboliza como I sub 0 por E elevado a menos R sobre L y eso multiplicado por T. ¿No? Y eso multiplicado por T. Ahí lo dejé un poquito ahí en el espacio multiplicado. Entonces, cuando el tiempo vale 0, entonces vamos a tener que la intensidad corriente va a ser igual a I sub 0 por E elevado a 0. Y todo número elevado a 0 vale 1, por lo tanto la intensidad corriente en ese instante vale I sub 0. Acá tengo entonces representado. En el tiempo 0, entonces la intensidad corriente es el valor máximo que es I sub 0. Entonces ahora voy a representar entonces cuando el tiempo es un L sobre R. L sobre R. Recuerden que acá está L sobre R, también lo podemos simbolizar como tau. L sobre R. Entonces la intensidad corriente va a ser igual a I sub 0. I sub 0, acá está la ecuación I sub 0 por E elevado a menos R sobre L por T, entonces L sobre R. Eso vale 1, por lo tanto la intensidad corriente va a ser igual a I sub 0 por E elevado a menos 1. Entonces usted puede determinar el valor de la exponencial, por favor, ¿cuánto E elevado a la menos 1? E elevado a menos 1, no tengo la calculadora aquí, entonces, E elevado a la menos 1, necesito la exponencial. E elevado a la menos 1, ¿tiene E elevado a la menos 1? ¿Tiene E elevado a la menos 1? Estamos buscando aquí. Ah, no, tiene E elevado a menos 1. No lo podemos sacar, ya sé dónde lo podemos sacar. Vamos a ver acá un circuito anterior. Un circuito reciclo. Esto me da 0,63. 0,37. 0,37. Entonces esto es 0,27. Por lo tanto, la intensidad corriente va a ser igual a 0,37 I sub 0. Hay que revisar eso, por favor. Ahí está. Por lo tanto, en ese instante es 0,37 I sub 0, que es la corriente máxima. Ahí tenemos entonces ese valor. Y así sucesivamente entonces usted puede ir reemplazando cuando el tiempo vale 2 veces este valor, L sobre R 3 veces ese valor, hasta cuando el tiempo es igual a 5 veces L sobre R. Y ahí, en ese instante, la intensidad corriente va a ser 0. Ese es un circuito entonces LR. R. Entonces, recuerden que en un inductor indicamos que la energía se almacena, al igual que en un capacitor, la energía también se almacena. Nosotros cuando analizamos el circuito con capacitores, ¿cierto? Hicimos bastantes ejemplos de energía. Pero recuerden que la energía en un capacitor era un medio de la capacitancia por la diferencia potencial. En un inductor, la energía está dada por 1 sobre 2, o un medio, de la inductancia L por la intensidad corriente al cuadrado. Por lo tanto, si la intensidad corriente máxima vale I sub 0,
la energía máxima va a ser igual a 1/2 de L por I sub 0 al cuadrado. I sub 0 al cuadrado. Esa es la energía entonces almacenada en un inductor. Entonces, vamos a recordar acá, para que usted lo recuerde, los problemas que va a tener que resolver con la guía que ya mencionamos. Entonces usted, la energía en un capacitor se puede expresar como un medio de C por la diferencia potencial. Pero también vimos la relación, entonces también era igual a 1/2 de la carga al cuadrado partido por la capacitancia. ¿No? Esas son las dos relaciones. Esa es entonces la energía en un capacitor y esa es la energía en un inductor. Ambos elementos entonces almacenan energía. Con esto entonces hemos cerrado esto del circuito con resistencia y capacitores. Hay similitud porque en uno encontramos una ecuación para intensidad corriente, que es el circuito LR, y en el otro una ecuación, ¿cierto?, para la carga en el capacitor. Entonces, nos vemos en la próxima clase.